más allá de la innovación. El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? Nos encontramos nuevamente en la red para, en esta ocasión, departir con Emilio Márquez, CEO del Club Empresarial y de Debate La Latina Valley, Business Angel, emprendedor y mentor y formador de emprendedores, videoblogger y profundo conocedor de la red de redes y de las redes sociales, entre otros muchos aspectos que podríamos destacar de este sevillano afincado en Madrid. Con él hablaremos de la gran biblioteca de Alejandría que hoy llevamos en el bolsillo con nuestros dispositivos móviles, de talento y de su escasez o no, del futuro de la innovación en la simplificación y automatización de las herramientas, de la inteligencia colectiva como matriz de la inteligencia artificial y del valor de la desvirtualización en un mundo conectado. Todos los contenidos del podcast llegan bajo los auspicios de Open Expo Europe, el mayor encuentro, feria y congreso del sur de Europa en tecnologías abiertas, software libre, open source e innovación en abierto. Aún estás a tiempo de adquirir tus pases a un precio reducido para disfrutar de importantes ponentes como Roya Chang Lee de Flexbox, Hong Pung Dang de Zalando, Vincent Chaplin de Colt, Jorge Oteo García de Vocento, Javier Pozo Ujidos de Universia Grupo Santander, Chema Alonso de Telefónica, Tomasa Rodrigo López de BBVA o Toby Leyol de Unlock Open, por citar solo algunos ejemplos de las interesantes conferencias, keynotes, casos de éxito, talleres, etcétera, que en múltiples tracks podrás disfrutar en la jornada del 20 de junio en las instalaciones de la nave en Madrid, junto con una extensa área expositiva con los principales players de las tecnologías Open. Igualmente, ya está abierta la llamada a la participación en los Open Awards 2019. Estos importantes y prestigiosos premios del mundo Open alcanzan su cuarta edición y puedes inscribir tu proyecto en las diferentes categorías en el sitio web de Open Expo hasta el próximo 23 de mayo. Dejamos enlace en las notas del programa. La gran final repartirá los más prestigiosos galardones del sector en una gala junto a las menciones de honor dentro de Open Expo el próximo día 20 de junio en Madrid. Anímate y presenta tu organización o proyecto en la web de Open Expo Europe, apartado Open Awards 2019. El mayor encuentro del mundo Open te espera en Open Expo Europe el día 20 de junio en la nave Madrid. Entra en el enlace que dejamos en las notas del programa y podrás aún adquirir tus pases a precio reducido. Más allá de la innovación. Tu cita mensual con la innovación tecnológica abierta de la mano de Open Expo Europe. Emilio Márquez Espino es el invitado con el que dialogaremos en la próxima hora y poco en esta edición de Más allá de la innovación. Presentar a Emilio no es tarea fácil, y no porque no se puedan contar cosas de él, sino todo lo contrario, porque son tantos los ámbitos en los que se desenvuelve con fluidez y altísimo conocimiento que se hace complicado sintetizar sin dejar atrás aportes fundamentales de este sevillano afincado en Madrid. Por centrarnos solo en la faceta en la que últimamente se prodiga más, diremos que Emilio es un emprendedor, mentor de emprendedores, experto y formador en economía y marketing digital. Desde el Club de Negocios La Latina Valley en Madrid y Barcelona, facilita conexiones con un extenso quién es quién de los profesionales del mundo online en España. Gran conocedor de la red, donde acumula más de 200.000 seguidores en sus perfiles, nos hablará de sus comienzos, de la vida en red, de su filiación en pro de las tecnologías abiertas, de su visión de la innovación del futuro con herramientas cada vez más simples para crear valor,
de cómo valora la Biblioteca de Alejandría que hoy llevamos en nuestros bolsillos, del talento y de la inteligencia colectiva como matriz de la inteligencia artificial. Una interesante charla con un experimentado hombre de la red que del mismo modo valora la confianza y cercanía del cara a cara y la desvirtualización. Un placer y un honor de contar hoy con Emilio Márquez Espino. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Filip, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Aquí unas más. Bueno, pues más allá de la innovación, acabamos de decir que vamos a hablar con Emilio Márquez Espino. Pero más allá de esa presentación somera que he podido hacer yo con una serie de datos cogidos de la red, ¿quién mejor se puede presentar y quién mejor decirnos que el propio Emilio? ¿Quién es Emilio Márquez Espino? Pues Emilio depende de las distintas fases de mi vida, que empecé como informático loco, de esto con un Spectrum 48K entre las manitas, que fue tal el flechazo por eso de los ordenadores, que ese primer Spectrum me duró 6 días, 13 horas y 48 minutos, porque después de 6 días, 13 horas y 48 minutos prácticamente de no dormir, mis padres dijeron, esto no debe ser muy bueno, y me quedé sin Spectrum. Entonces ahí entré en una fase de mi vida de pequeño informático loco que me duró una buena temporada. En cuanto pude acceder por primera vez a redes telemáticas, lo que había sido un flechazo por la informática se convirtió en amor eterno por las redes. Y claro, acceder por primera vez a una red como Fidonet, a las Bulletin Board System, un primo de lo que hoy conocemos de Internet. Aquello, el poder comunicarte con millones de personas, aunque era mucho más rudimentario, porque yo sevillano, andaluz de nacimiento, el acento me lo conoceréis, se podía tardar en mandar un mensaje por Fidonet desde Sevilla a Madrid, podría tardar 3 días, y si mandabas algo al País Vasco y querías una respuesta de uno lo que piensa sobre esto, podía tardar perfectamente 1 semana. Pero claro, así no eran las redes de aquellos tiempos. En 95 emprendí por primera vez en Internet, en cuanto alcancé los 18 años de edad y ya pude lanzarme a hacer negocios, emprendimientos y todas esas ideas que tenía en la cabeza. Es decir, vamos a plasmarlas para realizar algo interesante y que puedan usar muchas personas en esto de la red de redes. Y desde entonces, aprendiendo, practicando, compartiendo un camino con muchos profesionales en esto de la red de redes, hasta el momento que llegamos de hoy día, en el que se han cometido muchos errores en el camino, de los cuales he intentado aprender y compartir mis experiencias con muchos otros emprendedores, y hoy día en un club de debates, la Latina Valley, que realmente se puede hacer que fluya la información, la experiencia, y donde si podemos aportar entre todos conocimientos y aportar a la comunidad, pues bienvenido sea. Pues lleva muchísimos años y dentro de las cosas que se han hecho en estos 20, 30 o 40 últimos años que comentas desde Fidonet, porque realmente no sé cuánto tiempo lleva esta plataforma, ¿no? O cuando estuvo allí. ¿Qué es lo que realmente tú ves ahora y dices, yo lo hubiera podido inventar o yo lo hubiera podido lanzar y no lo has lanzado por falta de recursos, por falta de conocimiento o porque realmente pues no te pusiste a ello? Pues intento no mortificarme porque es que son varias cosas. O sea, intenté montar un portal de venta online y alquiler de pisos y de vivienda antes de Idealista. El mercado no tenía el modelo de negocio adecuadamente probado ni testado en aquel tiempo. De hecho, cuando me iba a una inmobiliaria a plantearle mi modelo de negocio, me decía, ¿Inter qué? Digo, sí, Internet. Y me decía, pues eso de vender pisos por Internet, eso no va a ocurrir jamás en la vida. Digo, tal vez sí que se llegue a buscar, comprar, alquilar por Internet. También intenté montar comercio electrónico a finales de los 90 y tampoco era el momento porque era demasiado temprano. Había dominios en aquel tiempo, ¿qué pasa? Que costaban un dinero que a mí como estudiante no me resultaba fácil desembolsar. En aquel tiempo valían $35 cuando la peseta ya ni siquiera era euro, no tenía un valor demasiado importante y claro, $35 por año y dominio, pues habría dominios en aquel tiempo seguro, tipo bolsa.com, tipo fútbol.com, que no compré.
y que si hubiera podido comprar, pues hoy día estaríamos hablando de una entrevista aquí en el podcast de innovación por Emilio el Millonario. No el Emilio que ha atesorado muchas experiencias, pero no es millonario. Hubiera cambiado bastante la situación. Entonces allí tú no estás detrás ni de 1000 anuncios, ni de Foro Coches, ni nada, ¿no? Entonces, lo que sí puedo asegurar que detrás. son las personas precisamente que hay detrás de esos portales. Me he enriquecido de poder conocerlas, haber hablado muchísimo. De hecho, has citado dos portales de dos muy buenos amigos que nacimos y que colaboramos y que empezamos a hacer un camino por internet al mismo tiempo, y que precisamente son dos grandísimos profesionales, cada uno en lo suyo, y que aprender de ellos y conocerles para mí ya es un aprendizaje vital absolutamente increíble. ¿Y seguís teniendo un canal IRC entre vosotros o ya habéis pasado a WhatsApp? Pues lo que me he enterado es que mi usuario con operador en algún canal de estos sagrados de IRC Hispano, me han comentado hace poco que todavía existía y que todavía tenía arroba. Y de estos canales que algunos canales tipo Linux, etcétera, que era complicado conseguir. Arroba, para quien es que estamos tal vez un poco en plan abuelo cebolleta. A la audiencia le explico. En el antiguo IRC, lo que sería un par de generaciones, como el tatarabuelo del WhatsApp de hoy, había una forma en la cual las habitaciones de moderación y de charla tenían una serie de usuarios, una arroba que eran los administradores, y dependiendo del canal, tener esa arroba significaba una pequeña cuota de poder por la cual la gente era capaz de mentir, engañar y hacer lo que fuera absolutamente. Pero los tiempos pasan y en la energía absolutamente titánica que una persona puede desarrollar en un determinado canal, hay que tener en cuenta que en la red de redes todo es mutable, todo evoluciona, todo avanza, y a lo que le damos muchísima importancia hoy día, a lo mejor dentro de 5 años ese canal físico no exista, o esa plataforma, esa app, puede que no exista, y tenemos que estar preparados para seguir evolucionando. Y te decía, Philip, antes qué es lo que hubieses querido hacer en aquel tiempo, pero ¿qué es lo que echas de menos en esa red de redes ahora mismo? Una cosa que te dijesen, tienes el poder de hacerla, Emilio. ¿Qué harías? Sí, y lo tengo clarísimo. No existía la palabra spam, ni la palabra phishing, ni todas esas palabras que hemos tenido que crear para cuando hay una cantidad de usuarios absolutamente casi infinita, como la que tenemos hoy día, para hablar de la maldad. Cuando hablamos de phishing, spam, scam, etcétera, etcétera, estamos hablando de engañar a otros usuarios, utilizando precisamente esa capa de diferenciarnos del usuario, de no tener que interactuar con ellos. Pues se puede llegar a cantidades absolutamente increíbles, y simplemente por probar alguien acabará cayendo en ese tipo de engaños. Pues en esa primera red de redes de los mediados de los 90 había mucha menos tecnología, había mucho menos usuarios, pero había mucho más altruismo. Había mucho más generosidad, mucho más compasión, había esos valores humanos con los cuales es profundamente fácil identificarse, porque significa ayudar a los demás. Y hoy día la red de redes tiene una serie de oportunidades, de ventajas, de usos absolutamente inimaginables, y los que acabarán llegando en base a la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, que cantidad de oportunidades que se nos presentan es absolutamente inimaginable, y no somos ni haberlas capaces todavía ni siquiera de haberlas imaginado. Pero de aquella red de redes, del momento abuelo cebolleta, de esos primeros tipos de Internet, diría que ese sentimiento general de estoy ahí porque realmente me interesa, porque realmente quiero aportar, porque realmente quiero ayudar y colaborar con los demás. Eso es lo que he hecho un poco más de menos en confrontación de haberse tenido que crear una serie de palabras para definir esa pequeña maldad que nos encontramos en la red de redes si nos descuidamos, y por eso hay que utilizar adblockers, firewalls y antivirus variados. Y un poco me has definido la segunda pregunta que te iba a hacer del mismo tema o de la misma temática. Es ¿qué es lo que no quieres? Efectivamente ya lo has definido. Pero ahora, si te dieran el poder de hacer una cosa, un portal, una web, un servicio, algo en concreto,
¿qué harías? Algo que puedas hacer, no hay problemas de dinero, no hay problemas de encontrar el talento, que después hablaremos de ello. Algo que tú quisieras hacer, que eches de menos realmente, una cosita concreta. Pues te cuento el genérico y uno más específico para mí. El genérico es que llevo dos décadas largas esperando que realmente un concepto como el de la inteligencia colectiva se llegue a dar de verdad. O sea, una inteligencia colectiva podríamos encontrarla en un portal español llamado Meniamé, donde son los propios usuarios, donde son los que deciden qué realmente llega aportada entre las noticias para acabar encontrando lo que la comunidad piensa que realmente es importante que se dé a difusión. Un efecto Meniamé es cuando una web de noticias o un blog personal te llega un enlace desde este portal y en cuestión de media hora te están llegando decenas de miles de usuarios de golpe porque quieren comprobar qué es lo que quieres tú comunicar al mundo. Esa pequeña inteligencia que se crea en base a la comunidad con unos comentarios donde siempre hay unos meneantes, que son los usuarios de ese portal, que comparten una información que me parece profundamente interesante porque siempre hay alguien que se esmera por aportar un plus más allá del contenido original en cuanto a información añadida y complementaria. Y eso llevado a toda la red de redes, llevado a los 2.000, 3.000 millones de usuarios internautas que seamos largos en este momento y creciendo, el que esa inteligencia colectiva pueda resolver realmente problemas, pueda evitar conceptos como los de fake news, porque en cuanto que si toda la colectividad pudiéramos ayudar, no pensar como mente colmena, creo que he leído demasiada ciencia ficción, tal vez. No tal vez como una mente colmena como la que nos podamos encontrar en tipo de juego de Ender, sino que donde realmente toda la comunidad pueda aportar, pueda ayudar y nos podamos ir un ejemplo, por ejemplo el de Oracle, que fue uno de los primeros libros donde se habló precisamente de esto de la red de redes y de internet mucho antes de nacer. Pues me hubiera encantado precisamente que se desarrollara mucho más ese colaborar, ese compartir información, ese estar toda la comunidad pudiendo resolver problemas en común. Me hubiera podido gustar mucho más que se desarrollase y no tanto lo que nos hemos acabado encontrando, que es un Facebook o herramientas similares donde al fin y al cabo lo que la gente quiere es posturear principalmente, y no niego que yo en algún momento también lo haya podido practicar, dicho pecado venial, y donde podríamos haber conseguido una inteligencia colectiva global absolutamente increíble que resolviera gran parte de los problemas de la humanidad, nos hemos encontrado un momento de postureo de forma generalizada y, sobre todo, el gran invento humano de los últimos tiempos, que son los selfies. Pues me hubiera gustado mucho más la inteligencia colectiva, mucho más que sea selfie el término del año. Y eso como forma general y como forma específica, pues me hubiera encantado algo que llevo años pensando en desarrollar, que es una herramienta que se dedique a unificar todas las reviews que existen a nivel personal en distintas plataformas. O sea, yo tengo una review en LinkedIn porque hay gente que ha opinado positiva o negativamente sobre mi carrera profesional, pero también la tengo en Airbnb, donde soy hoster o soy usuario de la plataforma alojándome. También lo soy de Couchsurfing, porque me dedico precisamente a turistas con pocos recursos a ser anfitrión y guía turístico gratuito, totalmente desinteresado, en Madrid, donde resido en la actualidad. Y tengo una serie de reviews en múltiples plataformas de personas reales opinando acerca de cómo me comporto en distintas áreas de mi vida y poder unificar todo eso en una sola plataforma, de poder conseguir dentro de esta horizontalidad que nos encontramos tan habitual dentro de las jerarquías de Internet, donde hemos llegado donde supuestamente había un antes de Internet vertical, donde teníamos los famosos y los políticos, ese 1% de la población versus el resto de la población en una sociedad verticalizada, pues hoy día deberíamos de acercarnos, influencer aparte, youtubers, instagramers aparte, deberíamos acercarnos hacia una horizontalidad de la humanidad, donde todos estamos más o menos al mismo nivel. Pero dentro de esa horizontalidad hay gente que se comporta mejor y hay gente que se comporta peor. Y esa gente que aporta a la comunidad, que ayuda a los demás,
aparte de tener un número de seguidores de Twitter, que eso es comprable y que tampoco dice de los demás, pues sí podríamos tener un beneficio, un feedback positivo en cuanto que nos dediquemos a ayudar a los demás, a compartir con los demás y a aportar a la comunidad. Y ahí sí podría haber un factor de jerarquía reputacional obtenido por esa plataforma que unifique todas las reviews que hay sobre una persona en Internet. Wow. No, tiene buena pinta. A ver, lo único, el tema de reviews también hay que cogerlo con pinzas. Antes hablabas de fake news, las fake reviews fue algo muy común. Sí, claro. Ahí están los famosos grupos de Telegram privados donde se compra-venden reviews y donde a las 3 de la mañana llega un mensaje, votarme de más esta determinada plancha que acabo de publicar en Amazon, y casualmente a la mañana siguiente nos encontramos 300 reviews positivas o 5 estrellas de ese producto recién lanzado en Amazon. Y todo en base a grupos privados de Telegram. Sí, por supuesto. Pero reitero, también sumándolo con inteligencia colectiva también se puede luchar perfectamente contra reviews falsas. Y sí, hablabas de inteligencia colectiva. Y esto para ti ¿se puede acoplar con inteligencia artificial? Es decir, que haya mañana una inteligencia artificial que aprenda de esta inteligencia colectiva y pues sea aún más potente de únicamente esta inteligencia colectiva. Eso espero, porque en realidad es más efectivo y podemos confiar más en que un algoritmo y unos servidores, mientras siga habiendo una fuente eléctrica, mientras no haya una explosión de nuestro querido Sol y que nos produzca que nos encontremos en un invierno por una onda electromagnética que nos barra completamente todos los ordenadores y todos los circuitos integrados del planeta, salvo que nos encontremos en ese tipo de situación que esperemos no ocurra, aunque parece que está ocurriendo aproximadamente cada 100 y pico de años, y tengamos mucho cuidado si nos llega en una de esas explosiones del Sol, si nos pilla justo en el camino, pero salvo que lleguemos a esa situación en la que no podamos contar de una forma activa ni con los satélites, ni con la fibra óptica, ni con los ordenadores, se puede acabar confiando más que esa inteligencia colectiva acabará llegando por parte de los ordenadores, acabará llegando por parte de la inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es tan sesgada, racista o cualquier otro de los apelativos que el humano suele llevar para adelante dentro del peso moral que con el que acaba circulando durante toda su vida, y al fin y al cabo la inteligencia artificial se mimetiza de lo que acaba aprendiendo. Entonces, si la información de los últimos 10 años de reclutamiento y de recursos humanos que utilizamos para un algoritmo de inteligencia artificial está sesgado porque ha habido unos directores de recursos humanos sesgados y con tendencias sexistas o machistas o racistas, pues nos encontraremos que esa inteligencia artificial será exactamente igual con ese tipo de parámetros en cuanto que de lo que ha aprendido el sesgo que acabará teniendo, porque de todas maneras, de cara al momento de la singularidad donde esa inteligencia artificial acabe tomando conciencia de sí misma, todavía queda. O sea, dentro de lo que serán y lo que son las edades de la inteligencia artificial, podemos decir que para ese momento de la singularidad queda tiempo. Y en ese momento de la singularidad seguirá habiendo aprendido de errores humanos. Entonces, no solo es que la inteligencia artificial llegue el momento de pensar por sí misma, sino otro momento de crecimiento en el cual entienda que no todo el aprendizaje que viene puramente de los humanos sea positivo, sino que hay que analizarlo, cribarlo, filtrarlo y quedarse con lo más interesante. Y entonces ahí sí que la singularidad de inteligencia artificial realmente podrá caminar por sí sola. Y la pregunta es, ¿para qué estamos los humanos encima del planeta Tierra? Ahí llegará Skynet y la liará muy parda, pero tengamos fe de que en realidad la tecnología es algo positivo en todos sus términos y que ese momento de singularidad no tendrá efecto real sobre los humanos, porque realmente esperemos que no se preocupe demasiado de lo que hacemos tóxico o positivo por este planeta. Con lo cual, donde ahora mismo yo hubiera deseado, porque claro, los 90 y pico, cuando yo pensaba acerca de este momento de inteligencia colectiva, el tiempo ha pasado y no pensaba que dentro de los distintos futuros distópicos o utópicos que podríamos plantear, hay algunos de esos futuros distópicos en los cuales nos estamos acercando de una forma absolutamente peligrosa. Por ejemplo, el futuro distópico de Robocop, si lo analizamos, el director de la película, que ahora mismo no me acuerdo de quién fue el de la primera, fue absolutamente un genio, porque fue capaz de discernir la caída y destrucción y apocalipsis de Detroit
décadas antes de que nadie se llegara a plantear que eso pudiera llegar a ocurrir, donde hoy nos encontramos una propia Detroit donde está prácticamente, es un fantasma sobre lo que realmente llegó a ser en su día. Y o si no, la propia inteligencia de Terminator, no tanto de los robots asesinos que matan humanos, esperemos que no, pero la propia inteligencia artificial descrita precisamente en ese futuro distópico nos estamos acercando bastante. Con lo cual, sí, por retomar la pregunta, yo creo que al fin y al cabo será la inteligencia artificial la que tome el relevo, la que sin cansancio seguirá aprendiendo y la que podrá aportarnos ese punto de innovación, de protección al humano en base a un sumum de toda la inteligencia abarcada y recolectada por todos nosotros en un solo punto y utilizada, esperemos, de una forma positiva. Esperemos. A ver, hay muchas visiones aquí en este ámbito, ¿no? Hay la parte que es muy peligrosa, ¿no? Llevada por algunas personas, como por ejemplo Elon Musk, ¿no? Que dicen, oye, cuidado con esto. Y otras que lo ven como una herramienta de futuro en el que va a simplificar mucho la vida, tanto pues de las personas como también de las empresas. De hecho, ambos futuros son totalmente factibles y de hecho lo más normal es que acabemos viviendo una mezcla de esos distintos futuros positivos y negativos. Lo que sí que teníamos que plantearnos es el concepto del Tech for Good y darle una completa pátina y una capa de ética y de valores a la tecnología, donde nos encontramos que hay muchos directores tecnológicos de innovación que lo que se plantea es simplemente me han pedido que haga un algoritmo y no me planteo cuál va a ser el fin de ese algoritmo. Y tal vez lo que sí deberíamos plantearnos precisamente es ese Tech for Good, donde planteamos este algoritmo, esta invención tecnológica de pura base está planteado para hacerle algo positivo al planeta. O sea, cuando alguien desarrolla un algoritmo para hacer phishing, scam, spam, se sabe que no hay fin positivo para ese algoritmo. Se sabe que cuando vamos a crear un robamonedas de Bitcoin de terceras personas, donde lo que hacemos es rastrear en base a una vulnerabilidad y un exploit de distintos sistemas operativos y vamos a conseguir robarle el monedero electrónico de criptomonedas a un pobre inocente que está a la otra punta del planeta, ha habido un desarrollador de un código que no podía pensar en ningún momento que ese código se utilizara para el bien. Y entonces, a lo mejor no sería el momento de que nos planteáramos que tendríamos que estar desarrollando con una serie de ética y valores positivos y planteando de qué fin va a tener esta tecnología y no solo desarrollemos tecnología por el simple hecho de desarrollar tecnología. Sí. No, hay aquí un debate bastante importante en el que la ética es claramente un vector importante. También en el debate anterior o en el podcast anterior estuvimos hablando de Green IT, que también es otra de las partes, ¿no? que vimos y comentamos también, Emilio, tú y yo en un debate que organizaste, ¿no? Que había esta parte de concienciación de la parte ética por una parte y también de la parte de hacer un desarrollo tecnológico sostenible con el medio ambiente, sostenible con la tierra, sostenible con las personas y es algo que tenemos que trabajar, que realmente ahora está bastante en pañales. Que, oye, tenía una pregunta, como has estado hablando de películas, de Skynet, y la tenía para el final la pregunta, pero yo creo que ahora viene un poco con el sentido, ¿no? ¿Qué lectura ahora mismo nos podrías recomendar? ¿O qué serie? Porque también sé que te encantan las series. ¿Qué serie realmente con base tecnológica o con base de reflexión sobre pues la tecnología y la humanidad nos podrías recomendar o recomendar a la audiencia? Pues te diría que un clásico sería Star Trek en todas sus múltiples variantes de serie de televisión, que tiene bastantes franquicias. Que si Voyager, Espacio Profundo 9, Enterprise, Nueva Generación, porque es una serie donde prácticamente todos los capítulos acaban llevando qué ocurre en la humanidad hoy día, pero a un futuro semi-utópico, donde te lo plantean precisamente con otra pátina, con una transformación para que no sea extraordinariamente evidente, pero donde te hace reflexionar
acerca de en qué pequeñas locuras se está metido el humano del siglo XXI en este momento y cómo se verían esas pequeñas locuras desde el punto de vista de un humano del siglo XXIII. Entonces, sé que el futuro utópico pensado e ideado por Roddenberry ya en la década de los 60, pues a mucha gente le podrá parecer un poco naif, pero realmente hace pensar y desde luego prefiero pensar en un futuro utópico donde la humanidad ha pasado de determinadas fronteras de la esclavización por el dinero, de pensar más por el medio ambiente, de valorar más precisamente a las personas con ese intercambio cultural entre razas y ya no dentro del propio planeta Tierra, sino entre especies, entre todos los puntos de la galaxia. Con lo cual, siempre recomendaría tener en radar los dilemas morales que te acaba planteando todas las distintas variantes de las franquicias de Star Trek. Y me recuerda mucho, ahora que aludes a un clásico, Emilio, a cosas que planteaba alguien como tan conocido como Asimov, por ejemplo, en el tema de la robótica y de la inteligencia artificial, y dilemas morales como los que tú planteabas, siguiendo un poco, hilando con el mismo tema de la ciencia ficción y de quizás la actualidad de aquellos clásicos de los 60, ¿no? En los cuales la innovación se veía de forma diferente. ¿Tú cómo ves la innovación desde el punto de vista? ¿Qué es para ti innovación? ¿Simplemente un avance tecnológico o algo que aporte mucho más valor? Innovación es todo aquello que haga evolucionar procesos que estemos desarrollando hoy día y que utilizando la tecnología podamos llegar un paso más allá. Lo que pasa es que innovación no tiene que ser un objetivo en sí mismo. O sea, por ejemplo, los productos complejos de derivados financieros, los que crearon los famosos ninja, el concepto de ninja, como usuario que tiene una hipoteca, claramente se sabe que no va a poder pagar, pero su hipoteca se le suma a la de usuarios que sí pueden pagar y eso lo hacemos un producto financiero complejo y derivado y lo metemos en el mercado. Eso es innovación financiera y eso se planteó en su día, hace una década, cuando fue el precursor de la última crisis económica como un gran elemento de innovación. Entonces, la innovación en sí misma no tiene por qué ser un elemento positivo, porque eso de hecho fue innovación financiera, pero la innovación como concepto de utilicemos todo tipo de herramientas que vamos creando en base a tecnología, donde podemos crear un concepto, donde el usuario final le dará un uso posiblemente totalmente diferente a lo que el propio creador de la plataforma o de la herramienta puede llegar a plantearse. Porque una cosa es lo que un desarrollador en su estudio creando código pueda pensar y otra profundamente diferente el uso final que le acabe dando el usuario a esa misma plataforma. Entonces, la innovación precisamente tiene todas las puertas abiertas, puede ir absolutamente por caminos profundamente insospechados, porque precisamente con el acceso a herramientas que hay hoy día, con lo fácil, o sea, meterte a desarrollar hace 20 años era aprenderte de memoria una serie de lenguajes de programación como el que aprende alemán, pues aprendo Java o aprendo C++ o etcétera. Y hoy día nos encontramos herramientas de diseño visual donde gente profundamente sin conocimientos o con conocimientos bastante básicos pueden desarrollar aplicaciones, pueden desarrollar absolutamente herramientas increíbles. Por ahí tenemos, por ejemplo, las web apps, donde casi cualquier emprendedor desde su espacio de coworking se puede crear una aplicación, prácticamente un coste prácticamente tendiendo a cero. O donde nos encontramos en un WordPress, donde hoy día tener una plataforma de WooCommerce con WordPress para alguien que no tenga absolutamente ni idea de informática, la puede plantear tener online en cuestión de días o cuestión de un espacio de tiempo profundamente limitado, y eso es porque la tecnología se va cada vez más automatizando, simplificando e innovando, precisamente porque ese creo que es en gran parte del camino en el cual con cada vez menor cantidad de conocimientos se puedan desarrollar elementos cada vez más complejos. Entonces, a mí en los 90
intenté crear un comercio electrónico y me choqué contra una pared porque solo el manual de instrucciones del banco para cómo teníamos que plantear e instalar el terminal de punto de venta virtual era un manual de instrucciones de lo de léetelo durante 3 meses y te lo habrás leído. No sabrás usarlo, te lo habrás leído. Y hoy día montar un terminal punto de venta para vender online en un comercio electrónico en tipo Shopify o en un WooCommerce en WordPress puede ser un clic de ratón, especialmente en Shopify. O sea, con un solo clic de ratón ya tienes montado para poder cobrar con Visa al usuario, con PayPal y otro tipo de herramientas parecidas. Entonces, yo creo que la innovación en gran parte irá por simplificar la diferencia entre lo que puede hacer una persona sin conocimientos y los conocimientos que eran necesarios antaño para poder desarrollar herramientas y plataformas complejas. Y para ti el futuro y la innovación vendrá más de grandes corporaciones, tipo los GAFAM o tipo los BATX, o tipo otros pure player que tengamos en Europa, que tal vez no son tan sonantes como pues, los GAFAM o los asiáticos, ¿no? ¿Por dónde va a venir la innovación? Pues una cosa es el debate de cuál será el futuro corporativo global, donde es muy posible que solo haya una tienda online en el planeta y se llame Amazon. Es muy posible y de hecho ese camino estamos recorriendo, o sea, y de forma casi inexorable. Y otra cosa es de dónde venga la innovación. La innovación puede venir desde cualquier garaje, aunque el mito del garaje de Silicon Valley no llegó a existir nunca jamás, porque muchos garajes de Silicon Valley, pero en realidad fue Bell y poco más el garaje que hubo, o sea, porque tú le ves la genealogía de quienes son los primeros precursores de los Silicon Valley y al fin y al cabo todos los padres de los que fueron luego inventores y señores del Valle, al final todos sus padres se conocían muy bien, habían ido a la misma universidad cara de Stanford, y donde garaje, pues en algún caso se ha llegado a comprar un garaje posterior para decir mi empresa tecnológica nació en ese garaje, pero que nació en base a un venture capital que puso un montón de millones, en base a unas relaciones personales que estudié en un determinado MBA y por una universidad profundamente cara donde nos conocíamos todos. Entonces, incluso esas rivalidades de empresas tecnológicas del Valle tuvieron un nacimiento de que hay fotos donde al final estaban jugando a la bicicleta de niño de pequeñito y no siendo pobres precisamente. Entonces, ¿de dónde llegue la innovación? Pues a lo mejor llegue de cualquier tipo de garaje, donde precisamente en cuanto que exista una mayor simplificación para poder crear herramientas, yo sigo confiando, pese a que algún momento llegue esa singularidad por parte de la inteligencia artificial, pero sigo confiando en que el intelecto, la curiosidad, las ganas de desarrollar y las ganas de innovar y de hacer cosas por los demás, por la comunidad y por el mundo, por parte de emprendedores, desarrolladores y de cualquier persona que tenga una inquietud, sean absolutamente una fuerza arrolladora que realmente haga a la humanidad avanzar. Con lo cual, una cosa es sí, el futuro posiblemente distópico de corporación donde seguimos avanzando de una forma bastante continua y sin dar un paso atrás, que eso puede ser un problema. Y otra cosa distinta es que la innovación vendrá posiblemente y seguirá yendo por parte de cualquier persona que tenga una inquietud, una idea y con unas herramientas cada vez más sencillas pueda llegar a desarrollar algo que cambie la vida de la comunidad y de la humanidad a positivo. Sigo siendo bastante humanista y bastante optimista al respecto. Y hablas, Emilio, de comunidad, hablas de tener herramientas al servicio de esa comunidad y herramientas a mano. Estamos precisamente hablando de innovación tecnológica abierta en nuestro podcast y está patrocinado por Open Expo, donde se hablan de herramientas en abierto. ¿Crees que esta tendencia que se vive sobre todo en el último lustro, vamos a decir, porque hoy es mucho más lejos porque lógicamente las tecnologías abiertas vienen de más, pero este vuelco real de que la empresa, el sector empresarial, las grandes corporaciones se fijen en el código abierto y realmente el que el código abierto esté ahora ya prácticamente en el top 10 de la informática, digamos, seria, empresarial, más de producción, más que una experiencia de laboratorio, pues es algo que va a beneficiar a todos, que va a ser positivo y que va a ser tendencia la innovación tecnológica en abierto y, bueno, en general casi la cultura en abierto como se está planteando? El concepto es muy bonito. El problema es que realmente acabe calando en la sociedad. A ver, es una tendencia. De hecho,
hasta las grandes corporaciones malas, malosas que pudiéramos llegar a imaginarnos, nos encontramos que están confiando cada vez más en estas tecnologías abiertas. La noticia con la que he desayunado esta mañana es que en una próxima versión de Windows nos encontraremos que habrá un kernel de Linux. Entonces, o sea, anatema. Hace 2 décadas Microsoft era el mayor adalid de la maldad humana personificada en corporación malvada con código cerrado, y hoy día nos encontramos que Microsoft, con el permiso de Google y otros, es uno de los mayores adalides del concepto de código abierto en el planeta, y que siga precisamente por ese camino, porque yo le aplaudo a Microsoft como compañía en ese aspecto. Pero realmente llega a la sociedad, la mayoría de los mortales, paramos a cualquiera por la calle y le preguntamos ¿qué piensas de las tecnologías abiertas? Tiene que ser todo código open source. Y se te queda pensando, ¿usted qué me está preguntando? Entonces, sí, para desarrolladores, para las grandes compañías, todo esto del código abierto es absolutamente... tiene un potencial increíble. Yo confío y, de hecho, soy un creyente precisamente de todo este tipo de tecnología de toda la vida. De hecho, mi primer Linux fue un kernel 0.77 de la distribuidora Slackware. Tiempo A, que ni siquiera había salido. De hecho, el primer mensaje de Linus Torvalds en la Universidad de Finlandia, en la que promulgó el nacimiento de Linux, acabé leyendo ese mensaje precisamente a través de otro primo de Internet llamado Usenet. Lo leí a los 6 meses aproximadamente. Y desde entonces soy creyente precisamente de todo este tipo de tecnologías, pero al usuario le llega. Pero dentro de separar la tecnología del usuario para que resulte cada vez más sencilla, de lo que estábamos comentando en comentarios anteriores en este mismo podcast, la cuestión es, ¿eso realmente traspasa a la sociedad? ¿El usuario se acaba enterando de la vital importancia del código abierto versus el código cerrado? En realidad, al usuario, aunque se lo explicamos, le llega a importar algo eso. Entonces, y a lo mejor que el usuario puede vivir personalmente, afectivamente, profesionalmente de una forma absolutamente increíble, sin tener que saber ni siquiera que existe una diferencia entre tecnología de código abierto y de código cerrado, y la increíble importancia para toda la humanidad que significa el código abierto. Entonces, cuando realmente es como una broma que teníamos precisamente fuera de micros antes de empezar este programa, este año es el año de Linux en el escritorio. Sí, pero es que esa misma broma la llevo escuchando hace 15 años, de que ya por fin Linux llegara al escritorio. No, sí, Linux es el dominante total y a nivel de servidores, el 99% de las supercomputadoras top 500 del planeta usan Linux. Sin Linux no funcionaría hoy día este planeta a nivel informático, y es tal cual, pero a la gente siquiera le llega a parecer importante o necesario el saber que existe un código abierto y cuál es su importancia. A lo mejor llegar a ese punto en el que el usuario fuera el que pidiera, el que obligara a que todo fuera de código abierto, donde se pudiera comprobar qué me estás instalando, qué estoy metiendo en mi móvil, qué estoy metiendo en ese dispositivo con el cual desarrollo tantas facetas de yo como humano, qué me estás instalando y en qué forma. Y eso puedo acceder al código, mejor yo no lo haré, pero habrá otro que sí entre y compruebe que no hay exploits, que no hay código malicioso, etcétera. Entonces, cuando realmente el usuario final, consumidor de toda esta tecnología, llega a enterarse y a valorar cuál es la importancia de todo este tipo de tecnología de código abierto, entonces sí habremos llegado a un nuevo hito, y posiblemente ese año sí será el de Linux en el escritorio. Y el hecho de que la empresa, el sector empresarial, el empresario, los CTOs, en definitiva, todo el que, digamos, está detrás de la innovación, pero en primera línea, utilice los conceptos del código abierto que tanto éxito están teniendo. Me refiero, por ejemplo, al concepto de inner source en la organización de su empresa, en el tipo de licencias en las que se distribuyan pues obras que ya no sean puramente tecnológicas, sino el pensamiento. ¿Crees que puede contribuir también a que se avance de una manera pues más transparente, como tú decías, y sobre todo más ágil? Totalmente, por supuesto, pero las corporaciones, las empresas, los profesionales, los usuarios, todo el mundo tenemos tendencia a acabar utilizando aquello que es más positivo para su trabajo, su vida personal, profesional, etc. Entonces, este tipo de tecnologías acabarán imperándose de una forma, igual que planteamientos
más por la parte de negocio, más por la parte tecnológica, por ejemplo, Lean Startup, que se tomó muchísimo de las prácticas de desarrollo de código ligero, de código ágil, pues nos encontramos en la filosofía de trabajo de Lean Startup, donde creemos algo interesante, pero lo más rápidamente posible, con el menor número de gastos de recursos, de dinero y de tiempo posible, y saquemos ya sacaremos versiones 2, 3, 4, de alfa pasaremos a beta y versión final más adelante, cuando ya el usuario lo pruebe. Esos son, por ejemplo, un ejemplo de terminologías y de forma de trabajo que vienen puramente de la parte de la tecnología, que han impregnado más allá a la sociedad emprendedora, a la empresa, al marketing, al desarrollo de negocios, precisamente impregnado con ese tipo de filosofía de trabajo, mucho más allá del simplemente del aplique de tecnología. Con lo cual sí, o sea, en cuanto que esas formas nuevas, diferentes, más ágiles, más interesantes de desarrollar tecnología, al final nos acabamos encontrando que va a acabar impregnando todas las capas de la sociedad, en cuanto que ese avance sea un avance positivo. El humano tiene tendencia a buscar su propia comodidad, y si esa parte de su propia comodidad significa que podemos llegar a un determinado, de un punto A a un punto B, de una forma mucho más barata, en menos tiempo, más cómoda y con menos esfuerzo, desde luego el humano tomará ese camino. Y entonces toda esa nueva gama de filosofías, de trabajo, de tecnología y de herramientas que desarrolla puramente lo que es el mundo techie, pues acabará impregnando a la sociedad al completo y de una forma bastante más rápida de la que podemos llegar a pensar. Sí, bueno, hablamos de techie, de desarrollo, de al final que es la base un poco de lo que estamos hablando en esta conversación. Aunque tú comentabas que a futuro esperemos que la tecnología sea súper sencilla y que cualquiera pueda a golpe de clic o sin conocimiento tecnológico lanzar nuevos negocios o nuevos aplicativos para temas comerciales o para hacer el bien, pero eso es a futuro. Hoy en día pues necesitamos gente que desarrolle, gente que produzca y que produzca código, ¿no? Bueno, tal vez algún día nos encontremos que haya inteligencia artificial capaz de transformar una necesidad verbal en un aplicativo, ¿no? Pero Tiempo, bueno, hoy en día, pues... Tiempo que será posible. No, totalmente. Yo lo doy por hecho que va a ser algo muy posible, muy probable, y que dentro de unas pocas décadas el perfil de desarrollador será poco, se estilará ya muy poco. Pero bueno, hoy en día sí que se estila mucho y se habla mucho de escasez de talento, ¿no? Del talento digital. Sí, pero escasez no porque no haya oferta, sino porque la demanda no ha sido tan brutal en toda la historia de la humanidad. ¿Y cómo se resuelve? Pues se resuelve en cuanto que volvemos. El humano tiene tendencia a buscar su propio beneficio y su propia comodidad. Eso podemos confiar completamente en el ser humano como tal. Entonces, nos encontramos que existen una serie de herramientas de aprendizaje de código que tienen centenares de miles de alumnos. De hecho, yo colaboro con una empresa de generación de mock, estos cursos online masivos y abiertos, donde el último conteo interno que me pasaron creo que eran 150.000 alumnos que habían pasado por los distintos MOOC que desarrolla la empresa en la que imparto formaciones de una forma habitual. Colaboro con otra de unos colombianos, Platzi, que tienen que tener decenas, si no centenares de miles de usuarios a lo largo del planeta aprendiendo precisamente acerca de todo tipo de herramientas de desarrollo, todo tipo de lenguaje, todo tipo de filosofía de trabajo. Nos encontramos que precisamente estos MOOC no ha habido nunca jamás en toda la historia, y repetimos el momento singular en el que vivimos, de nunca antes en la historia, en la cual jamás ha sido tan profundamente sencillo llegar y adquirir a todo el conocimiento de la humanidad en un solo punto, en este caso una plataforma o internet. O sea, teníamos de niño que era muy un lector ávido y había una gran biblioteca en casa de mis padres, lo cual siempre voy a agradecer por el bien de mi educación a todos los niveles en mi vida. Entonces, de niño, cuando me enteré
Y no cuando me enteré, sino cuando entendí la magnitud de la pérdida para la humanidad, de la quema de la biblioteca de Alejandría, lloré, y lloré mucho. O sea, lloré, y era un moco de niño, era un pequeñajo que no es cuando supe que se había ardido, sino cuando fui capaz de entender y valorar lo que era como pérdida, esa pérdida de toda esa información, y cuando esos pequeños bárbaros decidieron quemar la biblioteca de Alejandría, ese ágora, y lloré desconsoladamente, y diciendo, ¿por qué tuvo que hacer la humanidad algo, en un momento determinado de la historia, algo tan profundamente triste? Pero es que hoy día nos encontramos que en cualquiera de los dispositivos móviles que acarreamos tenemos centenares de miles de veces más información y sabiduría de la que había en toda la biblioteca de Alejandría. De que con esos cursos online masivos y abiertos podemos acceder a casi cualquier faceta del conocimiento humano, mayor parte por temáticas, obviamente por parte de marketing hay muchísimo, por parte de tecnología también, porque hay, al fin y al cabo, los primeros contenidos que se publican van a ser los que tienen un mayor enfoque a negocio o a temas de necesidades profesionales puntuales actuales. Pero en un momento presente estoy seguro que si nos ponemos a buscar podremos encontrar un curso de una determinada universidad con un curso que vale totalmente, como podemos convalidar ese curso porque tiene validez total, porque es una institución seguramente seria, en cuanto que queramos aprender egipcio y hierático. O sea, dentro de los dos tipos de egipcio antiguo, más conocido, pues queremos aprender egipcio hierático. Vale, muy bien. ¿Quiere aprenderlo? Incluso quiere una titulación válida. Pues nos lo encontramos seguramente en algún MOOC. Entonces, ¿eso hubiera sido factible a Champollion en el siglo XIX? No, a él le tocó tener que, en base a sus 10 y pico idiomas conocidos con su jovencísima edad, pues encontrarse la piedra de Rosetta y ya vamos a ver qué dice aquí. Y intentemos entender qué es lo que en estos canutos, que son las pequeñas cápsulas de información en las cuales se sirve el lenguaje de egipcio antiguo, vamos a intentar entender en estos canutos qué nos dice. Y vamos a aprender un nuevo lenguaje de una lengua muerta. Y eso le tocó a Champollion, pero es que hoy día podríamos saber más, que uno de los mayores genios del lenguaje de toda la historia. Y sería muy sencillo, y está un solo clic y solo la motivación de que un ser humano quiera tomar ese camino. Entonces, las herramientas de formación online que hoy día nos encontramos son absolutamente tan increíbles que una reciente conversación de terraza me decía, no, es que tal ser querido quiere hacer este camino, primero estudiar una FP, luego pasar por una carrera y aprender esto en no sé cuántos años, era de temática TX. Y me digo yo, me parece tan arcaico lo que me estás planteando. O sea, ¿y no te has dado de alta ya en aprendizaje de fundamentos básicos de informática en un MOOC online y a partir de ahí darte de alta en una de estas plataformas que hay de tanto de suscripción al mes como un Netflix, pero en aprendizaje? Y en cuestión de un tiempo bastante más condensado, mucho más limitado y mucho más corto, pues en vez de tardar 7 años en toda esa formación offline, pues podríamos condensarlo en 1 año y medio, 2 años, para tener la misma capacidad, las mismas titulaciones y la misma capacidad de desarrollar herramientas nuevas que cambien la sociedad, pero de una forma de utilizar herramientas que existen online. Entonces, cuando me plantearon esa hoja de ruta de aprendizaje de ese familiar querido, me pareció como que si estuviéramos hablando del siglo pasado, cuando era la norma hasta hace 5 años. Y entonces me digo yo, es que, y lo dije tal cual, me parece tan antidiluviano, tan arcaico, tan desfasado lo que me estás planteando como hoja de ruta, de que el no utilizar todas estas maravillosas herramientas de aprendizaje y formación para cambiar tu vida a mejor, me parece total y absolutamente insensato. Como nos diría el bueno de Gandalf, insensato huir y coger ese camino que es el adecuado y huir del Balrog que nos va a comer. Y entonces el Balrog, en este caso, va a ser unas formas tradicionales, antiguas y arcaicas de hacer las cosas, cuando hay formas modernas, actuales y las que vendrán, donde podemos reducir profundamente los tiempos, los recursos para llegar al mismo punto o un punto mucho menos.
No sé qué opinarás, Emilio, pero creo que la titulitis ha sido un mal enorme en los últimos años en España y en Europa en general. Pero quizás la titulitis ha tenido también un efecto, como tú bien decías, negativo, en el sentido de que se ha buscado pues el colgar ese título en el cuadro que al final te daba acceso al mercado laboral, porque desde la parte empresarial también se pedía como primera criba una serie de títulos y una serie de conocimientos que probablemente casi seguro que no vas a poner en práctica en el día a día y en una utilización ágil de tu puesto de trabajo para crear valor. Por lo tanto, parece que es un mal que atañe desde el que empieza a formarse en elegir un circuito de formación que se encuentra y que ya es arcaico, hasta la otra punta donde el empresario, el empleador, también parece que tiene como objetivo marcar una serie de títulos para cribar a aquel público que le llega. Y claro, oímos mucho la queja de que falta talento, pero quizás poca la opción de voy a crear ese talento que necesito. A ver, vayamos por fase, que hay varios, hemos abierto varios melones en este debate. Sí. A ver, reitero, no falta talento, lo que hay es poca gana de pagarlo. A ver, empecemos por ahí. Luego, no hay falta de talento, lo que hay que hacer es ser capaces y atractivos de poder atraerlo hacia nuestras organizaciones empresariales. O sea, desarrolladores, programadores, expertos en casi cualquier área profesional, en LinkedIn te los encuentro. La cosa, ¿estás dispuesto a pagar el precio que el mercado sí está dispuesto a pagar como competencia tuya, que estima que el talento que va a ser capaz de adoptar tu competencia va a ser capaz de marcar la diferencia de valor añadido que te va a hacer echarte a patadas del mercado? Pues entonces no es que falte talento, es que hay que pagarlo, y es que hay que motivarlo, y es que hay que atraerlo, y cuando después de haberlo atraído tenemos que fidelizarlo. Entonces, eso por la parte del talento. Y por la parte de la titulitis, comentar que el mercado laboral es un ente profundamente vivo y en evolución constante. Lo único que va a distintos ritmos, porque el mercado laboral no es uniforme ni a todos los países, ni a todos los sectores económicos, ni a todas las temáticas, ni a todas las empresas. Entonces, el mercado laboral es muy poco unificado, pero avanza mucho, y entonces nos encontramos que ya hay grandes corporaciones donde directamente no están mirando esa titulitis, sino también conozco muchos directores de tecnología cuyo planteamiento inicial y de base es plantear, te hago un examen TEQI. Y dentro de ese examen TEQI no me hace falta que me traiga un título de la universidad tal de ingeniero informático, sino que esté sabiendo ese pequeño test que me demuestre tus conocimientos reales en práctico. Entonces, ahí nos encontramos que la titulitis empieza a tener los días contados en determinadas áreas de reclutamiento. Esa misma titulitis nos encontramos que también va cambiando en lo que va requiriendo el mercado laboral. Hay una cosa llamada hard skills y soft skills, que precisamente los hard son los títulos puros y duros, y los soft son cuáles son tus habilidades sociales: compañerismo, liderazgo, ser capaz de trabajar en equipo. Entonces, esas soft skills de compañerismo, liderazgo, etcétera, son cada vez más valoradas. Y entonces hay mucho reclutador que plantea, y mucho CTO que plantea, mira, es que lo que vas a dar en esta empresa no lo hay en ninguna parte. Entonces, a ti te vamos a tener que enseñar y formar, y hay herramientas para ello. Pero lo que requerimos de ti son unas soft skills, que es capacidad de aprendizaje, una cierta resiliencia, como capacidad de poder sobrevenir una serie de avatares negativos del destino, y nosotros poder ser capaces de avanzar y superar esos problemas. Entonces, esas soft skills son hoy día bastante más valoradas de lo que eran hace una década o hace 2 décadas, y lo serán mucho más en el futuro. Da igual el título que traigas, que lo que me interesa es lo que sepas en práctico. Y me da igual el título que puedas traer, que lo que me interesa es cómo te comportas en equipo, porque el equipo es lo que va a hacer que avance y consiga éxito esta compañía. Y luego, si me permitís, por cerrar, un pequeño off topic, mucho mayor que la titulitis,
es la locura de la publicación de artículos científicos, donde nos encontramos un crecimiento anual del 5% de publicación en revistas científicas, donde creo que ahora mismo estamos eso, un crecimiento de 5% anual, y donde creo que hay unos 2,4 millones de revistas científicas por ahí publicando al cabo del día, lo cual me parece una absoluta locura, porque a este ritmo de crecimiento anual, dentro de 50 años va a haber más revistas científicas publicando que seres humanos habitando este planeta. Entonces, ahí sí que hay una burbuja y una cierta locura es que hay que publicar por publicar, porque si no publicas un artículo, estás muerto. Entonces, ahí sí que hay un momento desmedido, y no tanto en el de la titulitis, pero que el mercado laboral, como pequeño resumen, es un ente vivo, evoluciona, solo que va por fases y a distintas velocidades, y no es totalmente cohesionado y unificado, pero lo que se ve es que los títulos no tendrán tanta importancia, las soft skills ganarán mucha importancia, y que lo que me importa es precisamente cómo seas capaz de llevar a la práctica y en equipo precisamente todos esos conocimientos, que va a hacer que aportes valor añadido, que va a hacer que podamos competir mejor, que nos va a hacer destacar sobre la competencia y triunfar en el mercado. Y tanto soft skills como hard skills, como redes, tecnologías, códigos, parece que últimamente lo vivimos todo a través de la red. Sin embargo, pues por ejemplo, vamos a unir dos aspectos hoy. La Latina Valley, Open Expo, patrocinador de este podcast, apuestan también por la desvirtualización. ¿Cuánto hay de importante todavía en este mundo interconectado a través del cable, de la pantalla, el trato y el networking vis a vis, el negocio B2B, en definitiva la desvirtualización, el trato humano, la piel con piel y vernos físicamente? Pues ahí tengo un momento pequeñito bipolar, porque yo siempre, desde el momento que empezábamos este podcast hablando era un informático loco, luego emprendedor, luego pasando por distintas fases de mi vida, hasta mentor de emprendedores, etcétera, hasta el momento de hoy día, pues yo empecé mi juventud siendo un ferviente creyente de la increíble oportunidad que significa para el ser humano la virtualización. Lo que ocurre es que esto es un debate donde hemos llegado incluso de una forma acalorada a debate en alguna vez con mis alumnos en alguna clase, en los que me defendían que puedes tener una relación de confianza 100% virtual. Y yo creo que no. O sea, yo creo que el 90 o el 95%, o sea, estamos hablando de la total mayoría de nuestras interacciones humanas, acabarán siendo virtuales. Y son virtuales hoy día, ahí está los WhatsApp de la vida, etcétera, etcétera, pero sin ese 5% de mirarse a los ojos, de darse un par de besos en la mejilla, de chocarse las manos, de ver cómo respira, de estar sentados en una mesa durante 2, 3, 4 horas hablando y dejando que fluyan los pensamientos y intentando aportar experiencias y conocimientos propios a una conversación que resulte amena e interesante. Sin ese punto de offline no se pueden acabar generando esas relaciones de confianza. De hecho, yo en temáticas de networking, que siempre llevo una década y pico con mis empresas intentando que la gente desarrolle precisamente ese poder de la red, en cuanto se genera una relación profesional de confianza, es lo que marca la diferencia. A ver, ¿qué tengo? Pues cerca del 250.000 de seguidores entre mis distintas redes. Muy bien. Pero eso me sirve para preguntarle a mi comunidad y interactuar con ellos de una determinada forma. Pero esto es como las capas de cebolla. Empezamos con ese 250.000 de personas con las que interactúo en mis perfiles porque me siguen en YouTube o en Twitter o en Facebook o en la red que salga mañana. Y está muy bien, pero lo que marca la diferencia es cuando lo conoces en persona. Y pues mira, que el personaje virtual de Emilio Márquez en internet, pues he visto cómo respira en persona. Ya me parece más interesante, Emilio, y yo que me agrado cuando me dicen precisamente que en persona le he marcado una diferencia en positivo. Pero es que hay otra más, que es que, por ejemplo, imagínate, ejemplo real o no, me llega un emprendedor y me dice, mira, Emilio, ¿Me puedes poner en contacto con toda la élite de Business Angel, Venture Capital en España para poder conseguir una determinada inversión? A ver, la respuesta es múltiple.
Por poder, sí, pero ¿qué me lleva a presentarte? No, es que es por el altruismo humano, ya, pero es que el altruismo humano ya desarrollo yo mucho al cabo del día. ¿Por qué tengo que interactuar con esa persona, ponértelo en bandeja, que gastes X dinero para tu inversión en cuanto que no te conozco, en cuanto que no hay una relación de confianza, en cuanto que yo sé perfectamente que hay determinados business angels de que si yo te presento y me sales que eres un estafador o acabas metiendo profundamente la pata, yo que te he presentado, he quemado y achicharrado a ese business angel para conmigo y no va a querer volver a aceptar una presentación o una introducción por mi parte nunca jamás. Entonces, sí, o sea, hay determinados perfiles como los que comentamos al principio del podcast, de emprendedores de Internet absolutamente increíbles, donde puedo organizar que nos tomemos un cafetito y te puedo presentar a determinadas personas, determinados business angels, determinados emprendedores, determinadas personas que te puedan desbloquear tu problema y avanzar con tu emprendimiento. Pero tú y yo nos conocemos lo suficiente y entonces, para que yo de verdad sí que lo haga, que lo puedo hacer y lo haré cuando tú y yo tengamos una relación profesional de confianza, donde yo te conozco de tiempo, donde sé que eres una persona cabal, coherente, profesional, que cumple sus compromisos y entonces en cuanto que yo sé que tú cumples con tus compromisos, te puedo presentar a quien necesites. ¿Qué quiere? Al fundador de determinada startup que ha ido a Silicon Valley y que te pueda abrir totalmente las puertas de la internacionalización y te pueda abrir las puertas del valle y puedes ponerte a negociar precisamente con el top 5 de tecnológicas en base a esa persona que yo te facilito y allí te pones a hablar con el top 5 tecnológicas en cuestión de 3 días y podemos solucionar lo que tú necesitas a nivel global con las 5 mayores empresas de este planeta en un pispás, pues ahí sí. Ahí sí, en cuanto que yo sé que tú cumples, que hay una relación profesional de confianza, en cuanto que sé que eres coherente y que cumple sus compromisos, se puede. Entonces, esa parte offline, para que se produzca esa relación de confianza, para mí es fundamental. Y lo que me decía algún alumno es que solo en cuanto a una 100% virtual se puede tener una relación de confianza. Y yo personalmente discrepo. Necesitamos ese pequeño porcentaje de relación offline, ese 3-5% de esas interacciones que tú y yo vamos a acabar teniendo, porque eso es lo que marcará la diferencia para que confíe en ti y en cuanto que te confíe en ti, yo de forma totalmente desinteresada te abriré mi agenda completa de contactos, te presentaré a quien necesites, llamaré a quien sea necesario y moveré cielo y tierra con contactos para que el problema o la necesidad que tú tienes se resuelva de forma inmediata y ya para el mejor fin posible. Y sí, se hará, pero tenemos que vernos a los ojos. Y eso es lo que sí que marca la diferencia, por muy interesante y por muy a favor que sigo estando de todo lo que es la virtualización, que sí, que creo increíblemente en esto de las redes. En este caso, estamos grabando este podcast desde 3 puntos totalmente diferentes. Y ojalá nos acabemos tomando un cafetito, pero la virtualización es absolutamente increíble en cuanto a la potencialidad de poder compartir y de crear este contenido que le llegará a otros usuarios que espero les sean de utilidad cuando escuchen este podcast. Entonces, la virtualización es absolutamente increíble en cuanto a sus posibilidades y sus oportunidades y qué podemos aprovechar de ellas, pero para relaciones personales de confianza y relaciones profesionales de confianza, para ambas dos se necesita que nos miremos a los ojos, que charlemos, que nos veamos cómo respiramos y a partir de ahí se generará esa relación de confianza que, por cierto, no se genera en 3 minutos después de un café. Se genera con el tiempo y con un camino que desarrollamos en común, que vamos haciendo pasito a pasito, donde en determinados momentos nos encontramos en ese camino, nos escuchamos, practicamos empatía el uno sobre el otro, conversamos, dialogamos y, preferentemente de una forma altruista, practicamos generosidad para resolver los problemas de los demás sin que nadie nos tenga que pedir nada a cambio, sino porque simplemente soy proactivo e intento ayudar a los demás. Y así se generan esas relaciones de confianza que hacen que el mundo avance de verdad. No simplemente porque virtualmente, que nos conocemos virtualmente, no. Que el mundo cambie, el que las cosas ocurran,
es porque ha habido ese punto de confianza tan necesario en las relaciones personales y profesionales. Y precisamente hablando de desvirtualización y de networking, que también has mencionado y que de manera tan detallada nos has contado, Emilio, desde ese punto de vista, cuéntanos, para concluir, por favor, qué es la Latina Valley, qué hacéis dentro de la Latina Valley en este concepto que, como decía, también has definido, y junto con Philip te pediría ya para la conclusión que nos contéis también una iniciativa que este año en Open Expo pues va a concluir dentro de algunas de las acciones que hacéis en la Latina Valley. Pues yo que soy poco dado a hablar de mi libro, porque precisamente yo que confío perfectamente en la audiencia, y que si a Emilio Márquez le interesa, o la Latina Valley como mi club de debate, le resulta interesante, yo estoy segurísimo que googleando van a encontrar el proyecto y van a querer, si tienen curiosidad e interés, van a poder ya a partir de ahí investigar, curiosear, y que podamos, con la audiencia, espero que eso ocurra, y en más de una ocasión me diga, mira, es que en base al podcast, pues mira, pues te he conocido, Emilio, no te conocía, empecemos una conversación, ojalá. Y comentando un poquitín sobre mi libro, que es lo que me estás preguntando, pues la Latina Valley es un club de debates y de negocios, donde de una forma constante, pero variando bastante en las temáticas, lo que intentamos es poner en valor, compartir con la comunidad el máximo posible de experiencias y conocimientos de profesionales de la más alta valía. Entonces, convocamos a un debate de una determinada temática, por ejemplo, comercio electrónico, y en ese caso reunimos a profesionales que puedan llevar 10 y pico años en el negocio, con mucha experiencia, con muchos errores, con muchos aciertos, y en base a un guión creamos un debate, y ese debate posteriormente se publica en abierto para compartir esos conocimientos con toda la comunidad. De hecho, Open Expo ha patrocinado y ha colaborado con estos debates centrados sobre todo en la parte techy de CTOs y CEOs en más de una ocasión, y la idea final es enriquecernos a nivel personal y profesional en estos debates, quienes participamos en ellos, en cuanto que aprendemos muchísimo del conocimiento y experiencia que ahí se comparten, pero también el fin último es compartir con toda la comunidad en abierto el máximo posible de conocimientos, porque precisamente el estar en una sociedad de información, una sociedad del conocimiento, hace que la humanidad avance, y si en la medida de lo posible de este club de debate y de negocio, mientras crecemos personal y profesionalmente los que participamos, ayudamos a la comunidad a crecer, pues bienvenido sea, porque habremos cumplido nuestro objetivo. Y para terminar, Philip, en Open Expo vamos a tener también este año una presencia especial de Emilio y de la Latina Valley, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, estaba mirando que llevaba yo 15 minutos a casi 20 sin hablar, que al final Emilio le pones a hablar y no le paras, ¿no? Que, a ver, realmente sí, es una iniciativa que hablamos con Emilio, que vimos la posibilidad de poder celebrar dentro de Open Expo los debates de los finalistas el debate de los finalistas de cada debate de los responsables de tecnología, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Emilio. Sí, totalmente correcto. Hay una serie de debates en Madrid y Barcelona de directores tecnológicos. Tenemos unos ganadores de esos debates porque han aportado muchísimas experiencias y conocimientos y han destacado. Y lo que haremos será la gran final entre los ganadores de esos debates, donde intentaremos precisamente, en base a profesionales muy cualificados, el que se pueda compartir con los participantes de Open Expo esos conocimientos, esas experiencias que espero que les resulten muy interesantes. Y seguro va a ser muy, muy interesante. De hecho, aquí estás ligando con los debates profesionales una parte allí de gamificación, ¿no? De ganadores para sacar la gente que más aporta y que realmente en este debate final pueda aportar aún más que en los debates privados que has organizado durante el año. Así que yo encantado, ya sabes, encantado de tenerte y de que nos apoyes, porque es muy importante para nosotros, para Open Expo y la gente que asiste a los eventos. A ver, me he quedado con muchas ganas de preguntas, de muchas preguntas, pero creo que hemos hecho un debate o una charla de hoy muy interesante. Yo creo que la audiencia sí que se va a entretener con la charla o con el podcast de hoy.
Pues muchísimas gracias a Philippe Lardy, CEO de OpenExpo, Emilio Márquez, fundador de la Latina Valley, por decir de las últimas cosas que estás haciendo, porque tantas como nos has contado, un auténtico monstruo en conocimientos de la red, de los negocios a través de la red y por decir de las últimas cosas a las que ha emprendido este emprendedor con mayúsculas que hemos tenido hoy el gusto de tener con nosotros, Emilio Márquez, aquí en Más Allá de la Innovación. Muchísimas gracias a ambos y por supuesto que nos vemos en la Latina Valley, nos vemos en OpenExpo. Un placer haber podido charlar con vosotros y compartir con la audiencia. Nos vemos en OpenExpo. Muchas gracias, Paco. Nos vemos. Más allá de la innovación. Y así hemos llegado al final de esta cuarta cita con Más Allá de la Innovación, el podcast mensual de OpenExpo Europe para estar al día, dialogar, compartir y reflexionar sobre el mundo de la innovación tecnológica abierta. Todos los contenidos del podcast llegan bajo los auspicios de OpenExpo Europe, el mayor encuentro, feria y congreso del sur de Europa en tecnologías abiertas, software libre, open source e innovación en abierto. Aún estás a tiempo de adquirir tus pases a un precio reducido para disfrutar de importantes ponentes, de las interesantes conferencias, keynotes, casos de éxito, talleres que en múltiples tracks podrás disfrutar en la jornada del 20 de junio en las instalaciones de la nave en Madrid, junto con una extensa área expositiva con los principales players de las tecnologías Open. Igualmente, ya está abierta la llamada a la participación en los Open Awards 2019. Estos importantes y prestigiosos premios del mundo Open alcanzan su cuarta edición y puedes inscribir tu proyecto en las diferentes categorías en el sitio web de OpenExpo hasta el próximo 23 de mayo. Dejamos enlace en las notas del programa. La gran final repartirá los más prestigiosos galardones del sector en una gala junto a las menciones de honor dentro de OpenExpo el próximo día 20 de junio en Madrid. Anímate y presenta tu organización o proyecto en la web de OpenExpo Europe, apartado Open Awards 2019. El mayor encuentro del mundo Open te espera en OpenExpo Europe el día 20 de junio, en la nave, en Madrid. Entra en el enlace que dejamos en las notas del programa y podrás adquirir aún tus pases a precio reducido. Toda la música de Más Allá de la Innovación procede de incompetence.com, bajo la dirección de Kevin MacLeod y se licencia Creative Commons, al igual que todos los contenidos del podcast con atribución compartir igual. Más Allá de la Innovación es distribuido por Google Podcasts, Spotify, iVoox, Spreaker y también a través de Apple Podcasts. Y por supuesto, nuestro canal principal, el feed openexpoeurope.com. En todos estos lugares encontrarás la posibilidad de enviarnos comentarios y sugerencias a través de los espacios habilitados para vuestra participación. Te agradecemos la atención que has dedicado a este programa y te emplazamos el próximo mes en nuestra nueva cita en la red. Hasta entonces, recibe el cordial saludo de todo el equipo de profesionales de OpenExpo Europe a través de Más Allá de la Innovación. ¡Hasta luego!